con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos una vez más a Solo el amor crea. Este programa me encanta el nombre porque además realmente refleja todo lo que es Dios, la vida en plenitud, y esa vida que se refleja en los testigos de nuestra fe, en los que realmente supieron llevar esa antorcha de luz a toda la humanidad, que definitivamente supieron encender el amor en todos los hombres. Por eso hoy nuestra invitada nos va a hablar, y vamos a seguir hablando. El programa pasado hablamos sobre Mamá Antula, un personaje, una santa de verdad impresionante, un modelo de mujer al estilo de la Virgen Santísima, llena de fe y por tanto llena de luz del Espíritu Santo y tesonera a más no poder. Pero antes tengo que felicitar a nuestro técnico desde Alabama porque es su santo. Así que desde aquí saludamos a Jorge Graña, hoy en Barcelona, bueno, en toda la iglesia por supuesto, pero en Barcelona están súper de fiesta porque hoy celebramos a San Jordi y bueno, en los que no hablamos catalán, San Jorge. Así que una gran felicitación y que sea santo. También saludamos a la hermana Ofelia Mesa desde la parte técnica de NSE Argentina, y yo por supuesto los saludo a todos. Soy la hermana Alexandra del equipo NSE Argentina y doy la bienvenida a Silvia Correale, la postuladora de la causa de canonización de Mamá Antula, María Antonia de Paz y Figueroa. Bienvenida, Silvia. Buenos días para todos ustedes y un gusto poder compartir con los oyentes este momento en el que vamos a conversar sobre la vida, la obra, la santidad de Santa María Antonia de Paz y Figueroa, que todos la llamamos Mamá Antula, ¿no? Conocida como Mamá Antula, que lo vamos a ir desglosando porque ese nombre tan hermoso, bueno, ya nos intuimos porque realmente fue una madre. Bueno, antes que nada quiero presentar un poco a Silvia. Es abogada egresada de la Universidad Católica Argentina. Ella es argentina, pero ahora vive en Roma. Y también es doctora en Derecho Canónico por la Universidad de San Juan de Letrán. Y ahora está, pues hace ya muchos años, está trabajando en la Congregación de Culto Divino y Disciplina de Sacramentos como postuladora de causas de beatificación y canonización ante el Dicasterio de Causas de los Santos. Bueno, a mí esto me encanta, Silvia, porque el programa pasado, la verdad es que María Antonia de Paz y Figueroa es una santa que de alguna manera los argentinos tenemos que estar muy, muy orgullosos porque se labró una santidad con esa antorcha de llevar la fe a los lugares más recónditos en una época en que se la jugaba toda, en que si no es por Dios, nadie se hubiera atrevido a hacer lo que esta mujer hizo, en una época en que toda la religión estaba siendo tan perseguida. Pero bueno, yo quería preguntarte primero a ti, ¿qué significa ser postulador de una causa de beatificación? Porque muchos de nuestros oyentes creo que no lo conocemos. Bueno, a ver, el postulador es quien representa a la parte actora de la causa, quienes se asumen, digamos, un poco la responsabilidad de llevar adelante la causa, ¿no? Desde la fase diocesana y durante la fase romana. Entonces el postulador tiene algunas funciones, digamos, de servicio eclesial en la fase diocesana para recoger todas las declaraciones específicas. O sea, primero tiene que ser nombrado, bueno, el obispo diocesano tiene que aceptarlo. Después claro. Se pide la apertura, ¿no?, de la instrucción diocesana, porque previamente hubo todo un trabajo de recogida de documentos, de reconstrucción de la vida y de las virtudes, para tener una cierta también certeza de que el pedido que uno va a hacer tiene base, ¿no? Tiene una base sólida. Y también de que existe fama de santidad entre los fieles,
Bueno, y ahí se pide a nombre de la parte actora, se pide al obispo diocesano la apertura. Lo que pasa que hay veces en que la parte actora es la misma diócesis, ¿no? Pero bueno, se pide la apertura si el obispo, con su consejo presbiteral, ven que es una figura de santidad que en la diócesis, bueno, conocida, que efectivamente quedó ese perfume de santidad. Entonces nombra a la comisión histórica, que es la encargada de recoger la documentación. Si han quedado escritos, publicados, nombrados censores teólogos para que estudien los escritos, y el postulador, cuando pide la apertura, que hace una breve síntesis biográfica, también presenta un elenco de testigos que son los que van a declarar. Si la causa no es reciente, o sea, si el siervo de Dios murió hace más de 50 años, puede ser que no haya muchos testigos de visu, de que lo trataron, que lo conocieron, al menos durante los últimos 20 años de su vida. Entonces hay que presentar testigos de oficio sobre la fama, sobre la fama de santidad y la fama de intercesión. Cuando se recoge todo, se hace la sesión de clausura y se traen copias de las actas, se traen 2 copias de las actas, una copia queda en la diócesis y el arquetipo, y el trasunto en la copia pública se traen y se depositan en el piscaterio. Ahí hay una serie de formalidades, de control, de que todo se haya hecho correctamente según las disposiciones, ¿no? La normativa canónica vigente. Y después se nombra un relator, que es un oficial mayor del piscaterio, que es el que va a guiar a la postulación en la elaboración de la posice sobre la vida, la virtud de la fama de santidad y la fama de intercesión, cuando estamos hablando de una causa de virtudes, porque también las causas de beatificación pueden tener un objeto distinto, que no es la vida, las virtudes, la fama de santidad e intercesión, sino que es el martirio, ¿no? Entonces se tienen que recoger las pruebas sobre el hecho martirial, solamente sobre el hecho martirial. Después a los testigos se le hacen preguntas menos particulares ya, digamos, que cuando es de virtudes, pero se hacen preguntas sobre las virtudes, porque efectivamente si una persona que ha vivido virtuosamente, lo más obvio es que al momento del martirio el Señor le haya dado la gracia, porque el martirio es una gracia verdaderamente, ¿no? Porque dar la vida va contra el instinto natural, ¿no? Después están también las causas, bueno, hay otro tipo de causas, pero digamos las más importantes son estas, sobre la fama, sobre la vida, la virtud de la fama de santidad, que nosotros decimos una causa de beatificación por virtud y la otra la causa de beatificación por martirio. Después está la causa de beatificación por el acto heroico de la caridad, pero que hay que demostrar este acto heroico de caridad que la persona aceptó sabiendo que en un tiempo no muy distante estaba con alto riesgo de dar la vida, y por ejemplo, de estas personas que por caridad, por amor a Cristo, se vuelcan a asistir personas en epidemias que son contagiosas y mortales, o en un naufragio que una persona, por salvar la vida del otro, por amor a Cristo... Como San Maximiliano María Colby en el campo de Auschwitz, por ejemplo. Ese podría ser uno que al final se lo dieron por martirio y por virtud. Sí, claro, al final es mártir. Porque no existía esta tercera vía, que esta tercera vía el Papa Francisco la aprobó hace unos años atrás, ¿me entiendes? Porque efectivamente a veces nos encontrábamos de frente a ese tipo de actos que no era específicamente el martirio totalmente 100% y no era el 100% el proceso de virtud, entonces al final se creó esta tercera vía. Claro. Y después el del culto inmemorial, pero bueno, esa es una cosa un poco más que no viene al caso nuestro. Claro. Sí. Así que bueno, en el caso de María Antonia es una causa de beatificación, que la primera causa de beatificación que inician los obispos argentinos en 1905 y que se cerró en 1906, se trajo a Roma, pero con otra normativa totalmente distinta, porque ni siquiera estaba aprobado el Código de Derecho Canónico de 1917 y ahora estamos con el Código de Derecho Canónico de 1986. O sea que así es, sí, claro. Una causa que inició con todo un procedimiento que después, por experiencia de la Iglesia, por el transcurso, ¿no?, de las causas, fueron pasando distintas normativas, hasta esta normativa actual que nosotros tenemos, que es de la Constitución esta Divino Perfectionem Magister, que fue aprobada por Juan Pablo II el mismo día que fue aprobado el Código de Derecho Canónico.
porque los procesos, las causas de beatificación y canonización en el código del 17 estaban dentro del mismo código normatizado. Sí. En cambio, con el nuevo código del 83, toda la normativa, o sea, hay un canon que reenvía a una normativa especial, ¿no? Que fue aprobada con este documento de Juan Pablo II. Y eso es lo que actualmente nos rige a nosotros. Por eso, en la causa de Mamantula, una causa eminentemente histórica, porque incluso los testigos que declaran a inicios del 1900, no, en el 1905, 1906, son los nietos de los contemporáneos de la madre. Claro. Porque en aquel momento tenemos que situarnos en que no existían muchas cosas que existen actualmente, o sea, no existía el computer, no existía el teléfono celular, los WhatsApp. Un poquito menos precaria la situación. Sí, entonces, ¿cómo se transmitía? Porque aparte los libros eran costosos, difíciles de publicar, no era que cualquiera escribía una biografía como hacemos hoy en día, ¿no? Entonces, ¿cómo se conservaba la memoria, ¿no? Histórica? Ese pasar verbalmente las noticias de padres a hijos, de hijos a hijos, bueno, o de abuelos a nietos, ¿no? Porque los abuelos estaban en la casa, porque entonces no es que existían todos los asilos para ancianos o casas para personas de la tercera edad o esas cosas que nosotros tenemos ahora. Los abuelitos estaban en la casa hasta que se morían, ¿no? Y le contaban a sus nietos lo que habían vivido, las cosas que le habían impresionado. Después tenemos que darnos cuenta que la ciudad de Buenos Aires de finales del 1700, inicio del 800, digamos durante la segunda mitad del 1700, era una yo no sé si llegaba a ciudad, debía ser una aldea puerto, una cosa así, ¿no? Así es. Por la cantidad de habitantes. Así que evidentemente una persona que durante su vida organizó las cosas que organizó, hizo las cosas que hizo en esa cultura que era patriarcal, evidentemente yo creo que ninguna de las mujeres de la época, ninguna abuela se lo olvidó y seguro que se lo contaron a los nietos, y seguro que se hablaba en la mesa y se recordaba lo que había sido esa mujer y lo que había hecho por la ciudad de Buenos Aires y por la fe de ellos, ¿no? Así estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Porque ella nació en 1730 y realmente cuando llega... Sí, el siglo XVIII y el siglo XIX, ¿no? Ajá. Sí, porque exactamente, sí. 1700, 1800, y bueno, muere en 1799, o sea que, digamos, la fama después de la muerte inicia ahí, en el 800, ¿no? Poco después de su muerte, que se empieza a transmitir, ¿no? Y que ya empiezan a ver personas que no la habían conocido personalmente o no tenían ya la posibilidad de conocerla porque había fallecido. Bueno, y a mí lo que me tocó en la causa de beatificación de Mamantula es ser la sucesora de una serie indefinida de postuladores. Claro. Pueden imaginar, cuando yo asumí la postulación era junio de 1998, o sea que tienen que considerar de 1905 a 1998. Claro. Más de 90 años. Se pueden imaginar que hubo una serie indefinida de postuladores. Tenemos la cronología de postuladores y vicepostuladores, pero es un número, ¿no? A ver, al menos eso también, entre postulador y postulador una docena debe haber habido, seguro. Ajá, una cosita ahí justamente, porque a veces pensamos que la iglesia va poniendo gente en los altares, pues de buenas a primeras. Y fíjense, una mujer que a toda luz, pues evidentemente esa fortaleza, pues tiene que venir del Espíritu Santo, si no, no se entiende. Y sin embargo tardó tanto tiempo en llegar a los altares. ¿Por qué, Silvia? ¿Qué estudia la iglesia tan al detalle y por qué se detienen o por qué las cosas de palacio van despacio? No, bueno, a ver, en lo de Mamantula es porque la causa se inició en una época que como las comunicaciones eran tan difíciles, porque te digo, no había la inmediatez que tenemos hoy a través de los medios de comunicación. Hoy hacemos una reunión por Zoom, imagínate allá, en la época, imagínense 1905, ¿no? Bueno, entonces la Santa Sede daba disposiciones que hoy son excesivas, pero que en aquella época no había otra manera, porque no podían no se podía controlar de otra manera. Entonces, hoy, por ejemplo, con la normativa de Juan Pablo II, para la cuestión del no culto, para acertar el no culto, basta que
los miembros del tribunal, antes de cerrar la instrucción diocesana, visiten el lugar donde murió, visiten la tumba, o sea, donde está sepultada, y la casa donde vivió, y no vean signos de culto indebido. También en la época que inició el proceso de la Mamantula, como te digo, era todo lejano y todo difícil después de comprobar. Hoy comprobar todo por internet, ¿no? Entonces se tenía que instruir un proceso de no culto. Había que nombrar un tribunal, tenía que jurar, tenía que hacer las sesiones, tenía que sentir los testigos, tenía que cerrarlo, tenía que venir a Roma, tenía que cumplir todas las formalidades para la validez, tenían que hacer una posición de no culto. O sea, la causa de la Mamantula sacó todos los decretos, o sea que fueron 4 causas en una. Claro. Tenía que hacer una posición, cuando se hacía el proceso informativo, porque no era la instrucción diocesana de ahora, era un proceso informativo, o sea, recogían la información que podían recoger con una serie de preguntas más genéricas y toda la documentación que podían recoger, la mandaban a Roma. Cuando llegaba a Roma, bueno, era una cosa larguilla, llegaba a Roma y tenía que cumplir todas las formalidades, estas que ahora cumplimos también, y después el postulador tenía que hacer con lo que entonces era el abogado de las causas de los santos, hoy el colaborador externo, tenía que hacer la posición de introducción de la causa. ¿Qué es la posición, Silvia? Explícale a nuestros oyentes. Es difícil de explicar. Una posición es como si fuera... posición, ¿no? O sea, ¿sí? es como un escrito que posiciona la situación, que encuadra... Eso es importante, que es un escrito, es un documento, es como un documento escrito que no es un documento así nomás, digamos, como... Claro. Uno dice un documento escrito y empieza en pocas páginas, no, acá estamos hablando a veces de 800 páginas. ¿No? Así es. Iba a decir un mamotreto, pero me dio vergüenza, pero es eso. Es un libro donde la postulación demuestra lo que tiene que demostrar. En aquella época tenía que demostrar que había elementos suficientes para que el proceso apostólico tuviera inicio, porque primero el proceso informativo y después el proceso apostólico, una vez que estaba aprobado por todas las instancias que tenía que pasar por teólogo, por cardenal, un decreto, ir al Papa, que era una cosa tremenda. Hoy se hace todo en uno solo, entonces se hacían 4, y 4 veces todas las cosas todos los pasos que te estoy diciendo procesales, ¿no? Era una cosa era una cosa tremenda, porque estaba el primero, el decreto de introducción causa, que la Mamantula lo tuvo en el 16. Después se tenía que hacer el de no culto y el de los escritos. Y después venía la verdadera posición sobre la vida y las virtudes. O sea que fíjate, había que hacer 4 posiciones para un único proceso. Hoy todo eso viene en una única posición. Así es, pero mira, esto también es un dato importante para todos los que queremos aprender, porque a veces nos parece como que, bueno, la Iglesia, evidentemente los contemporáneos de Mamantula no pudieron testificar, pero también es impresionante ver cómo dejó huella y de qué manera, como tú decías en los abuelos, cómo debió impresionar ella siendo mujer en una época tan adversa, pues tener un ideal tan sobrenatural y que le dio tanta fuerza para dejar una huella tan impregnada en el ambiente. Y bueno, que más que la gente que hizo los ejercicios y se benefició tanto de ellos con su fe recia y valedera, ¿no? Pero también, pues eso, que la Iglesia lo estudia, se toma su tiempo. Todos, ¿quién es el santo, el que llega al cielo? Pero los santos de los altares, pues la Iglesia se lo toma muy en serio, porque son testigos de la fe y además son ejemplos y modelos de vida para todos los cristianos, ¿no? ¿Cuál fue el milagro que llevó a Mamantula a los altares, Silvia? Bueno, hubo el milagro de la beatificación, que fue un milagro histórico, que llegó ya a la documentación con el proceso informativo del 1905-1906, que cuando a mí me nombraron postuladora y me dieron una copia de la instrucción diocesana, y yo me la puse a leer, encontré estos datos y me pareció que podía ser. Pregunté en el discaterio, el subsecretario del momento me dijo que sí, que solamente teníamos que abrir un proceso supermiro en Buenos Aires, porque sucedió en la ciudad de Buenos Aires, para completar la documentación. Y el completamiento, digamos, lo que tenemos que completar era que, bueno, logramos, como la hermana que fue curada por la intercesión de Mamantula cuando tuvo la enfermedad, era jovencita, y estamos hablando de esos años,
Después esta religiosa vivió varias décadas más y muere en los años 50. Entonces tuvimos que agregar alguna documentación, ¿no? Como el certificado de defunción, donde decía que ella murió por ancianidad y no por ninguna secuela de la enfermedad que se curó. Después llamamos a declarar 4 religiosas que la habían, porque después ella se cura, sigue su vida religiosa y a un cierto punto la nombran maestra de novicias. Entonces, bueno, declararon estas 4 religiosas de una cierta edad, de la cual 3 ya están fallecidas, porque esta instrucción diocesana Supermiro la hicimos a inicio de los años 2000. Y ellas dijeron que, bueno, que la tuvieron de maestra de novicias, que comían con ella, que ella nunca tuvo ningún tipo de problema, porque, digamos, ella fue curada de una colicitis aguda con shock séptico. Y estamos cuando le sucedió a ella, estábamos en una época preantibiótica. Ya. Y por la descripción que hizo el médico de la época, aquí el que era entonces jefe de división de enfermedad infecciosa del Policlínico Gemelli, me dijo, a mí me llega una persona así, en estas condiciones hoy al Policlínico, y yo no sé si la salvo, con toda la tecnología que tenemos. Sí. Entonces imagínate más en esa época. Claro, no tenía ni siquiera antibióticos. ¿La religiosa que fue curada era de la Sociedad de Hijas del Divino Salvador, de la que ella fundó? La hermana Rosa Vanina, que estaba en la Santa Casa. Estaba ahí en la Santa Casa, y la novena la hicieron ahí en la que era la celda de la Mamá Zula. Sí, qué lindo. Y bueno, tuvimos también todo un tema allí, porque bueno, es verdad que la iglesia es muy seria en esto, y bueno, nosotros presentamos lo que teníamos, cuando fue los 2 peritos ex oficio, que lo estudian antes de ir a la comisión médica para ver si realmente merece la pena llevarlo a la comisión médica, ellos dieron el voto positivo, pero cuando fue la discusión de la comisión médica, algún médico de la comisión dijo, bueno, pero aquí no tenemos una historia clínica como estamos acostumbrados nosotros hoy en día. Tenemos solamente la descripción de un médico de la época y otro médico que también dice que la fue a visitar al último momento y que ya no había más nada que hacer, que estaba en fin de vida. Y que, bueno, está esto, ¿no? Entonces dice, pero ¿quiénes son estos médicos? Porque nosotros vamos a aprobar una curación inexplicable en base a 2 escritos de 2 colegas de inicio del 900 que no sabemos quiénes son. Claro, también es complicado, ¿eh? Sí. Entonces ahí fue todo una cosa impresionante de la providencia de Dios, porque en un primer momento, claro, empezamos a ver, pero ¿esos quiénes son? ¿Cómo hacemos para encontrar documentación de 2 médicos de Buenos Aires de inicio del 900? Bueno. Se fue al colegio de médicos, pero no tenía registro de esa época. Entonces, al final, un historiador de Buenos Aires, que ahora no sé quién era, no me acuerdo, porque esto te estoy hablando ya como hace 10 años atrás o más. Entonces, ¿qué hizo? Fueron, no sé cómo, encontraron los registros de el censo de Buenos Aires de 1860 y algo, no me acuerdo el año de esa época, el censo, y a uno de los 2 médicos lo censaron en un hospital como jefe de sala. Bueno, por ahí teníamos uno. Entonces después yo estaba buscando datos de familia en internet, y me aparecen un montón de cosas, y yo decía, qué bárbaro, cuántas cosas que hoy en día vos podés encontrar, ¿no? Entonces, no sé cómo el Señor me inspiró, se me cruza la idea, bueno, si encuentro esto de mi familia, capaz que encuentro algo de los 2 médicos de la Mamá Zula. Y se me ocurrió poner el nombre, ¿no? Puse primero el nombre de uno de ellos, que era gran experto, que lo habían consultado al último momento, prácticamente, en artículos mortis, digamos así. Sí. Y entonces me salió documentación. Salió mucha documentación. Entonces prácticamente este médico era una eminencia de la medicina de aquellos años en Argentina, porque primero me salió lo primero que me salió fue en una tesis de doctorado de la Universidad de Ohio en Estados Unidos, una persona que me imagino que es de origen latino por el nombre y el apellido, que hizo una tesis sobre la situación del noreste argentino en esos años.
en esos años de inicio del 900, y sobre todo en un capítulo, que estaba todo en inglés, en un capítulo decía que dada la alta mortalidad infantil que existía en la provincia de Tucumán en esos años, la provincia encomendó a este médico a que fuera a Europa, especialmente a Francia, donde estaba empezando la pediatría, para ver qué se podía hacer. Sí. Entonces este médico vino aquí a Francia, estuvo visitando los hospitales, y después volvió a Argentina, hace un informe, y la provincia emana una serie de disposiciones de higiene de los recién nacidos, de los niños en los primeros meses de vida. Vos fíjate, ¿no? La gran medida, el descubrimiento. Hervir la leche, sí, leche. Sí. Bueno. Pero, por ahí empezamos. Claro, pero con esa y alguna otra disposición más, la mortalidad de un año al otro bajó de la mitad. Increíble. Sí. Entonces, bueno, esa fue. Y después, como no me acuerdo si después de 2 décadas o 1 década y media, el Ministerio de Salud de Argentina, a nombre del Gobierno Nacional, lo manda a Europa para que él investigue sobre una nueva enfermedad que se llamaba cáncer. Claro. Entonces él visita Francia, visita Inglaterra, Alemania, y después vuelve y saca una serie de, bueno, primero hace unos informes al ministerio, y gracias a todo lo que él informa, prácticamente nosotros podemos decir que nació la oncología argentina. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que este perito de parte que nosotros teníamos, que es que era jefe de división de enfermedades infecciosas del Policlínico Gemelli, cuando yo le pasé los datos de él fue a Google al Medical y encontró libros y publicaciones de este doctor Sobrecasa, Cayetano Sobrecasa, y me dice, para que después de 100 años todavía esté la publicación de este médico, claro, todavía en Google Medical, tiene que haber una eminencia tremenda, porque si no dura tanto. Entonces, bueno, con todo esto que logramos recoger, efectivamente era una eminencia de la medicina y no había vuelta de hoja, y después completamos con publicaciones que conseguimos también, buscando siempre así, de la Junta de Historia de América Latina, justo encontramos en una publicación un capítulo dedicado a la situación, al contexto histórico de la medicina en Buenos Aires a inicios del 900, cómo estábamos a la par de la medicina en Europa, porque ellos había mucho intercambio de médicos, entre los médicos de Buenos Aires con los médicos de Europa. Había un gran intercambio, tanto porque los nuestros viajaban constantemente para allá, como que los de allá venían invitados a congresos en Buenos Aires. Y eso también ayudó mucho, porque eso también le daba cuota a los médicos nuestros, ¿no? De saber que estaban prácticamente al mismo nivel. Después, en una publicación del Instituto Médico Finocchiaro, creo que se llama, Finocchiaro, que es de 2 hermanos que fueron grandes cirujanos cardiólogos en Argentina, y después, bueno, fundaron este instituto. Todos los años dan un premio y hacen como un acto académico, y yo encontré justamente en internet que un gran cardiólogo argentino, en uno de esos años dio la conferencia, digamos, como un reconocimiento, así, un acto, en el acto académico, digamos, la conferencia central estaba dedicada a su profesor, a su profesora, que había sido prácticamente el que lo había lanzado, ¿no?, en la medicina quirúrgica cardiológica. Entonces, hablando de esta eminencia, que había sido presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, de cirujanos cardiólogos, hablando de cómo se había formado, decía que había iniciado trabajando en la sala donde era jefe de sala doctor Cayetano Sobrecasa, porque en ese momento en la ciudad de Buenos Aires había 4 grandes médicos, y uno de esos 4 era Cayetano Sobrecasa. Sí. O sea que encontramos una documentación. Después, cuando la presentamos, una pesquisa auténtica. Llamé justo al secretario del discaterio, a los obispos secretarios, por otro tema, para preguntarle puntualmente una cosa de otra causa, y él me dijo,
te felicito por el trabajo que hicieron, porque lo he leído todo, impresionante, me dijo. Pues qué bien, y fíjate. Después el otro médico, que era el médico de cabecera, diríamos nosotros, de las hermanas de la Santa Casa, pertenecía a la familia Saubité, era Manuel Saubité. Descendía de un señor que creo que era su bisabuelo, su tatarabuelo, era contemporáneo de la Revolución de Mayo, digamos así. Entonces, él fue a pedirle a la primera junta una carta de ciudadanía del Río de la Plata, porque entonces no éramos República Argentina, de las provincias del Río de la Plata. Entonces, como le tenían que hacer esta carta de ciudadanía a este buen señor, tuvieron que inventarse un sello, pues tenían que ponerle el sello, claro. ¿sí? No hay sello. Y no tenían sello, entonces se tuvieron que inventar el sello y así nace el escudo nacional. Fíjate. Así que todo va contribuyendo. Sí, es una historia maravillosa. Entonces, después, ¿qué pasó? Que cuando yo le dije a Monseñor Santiago Olivera, que es el delegado episcopal de Causa de Santos de la Conferencia Episcopal Argentina, el nombre de ese médico, me dicen, pero los Saubité son muy conocidos en Buenos Aires. Incluso salió un libro de genealogía de la familia, que habían hecho una ficha bibliográfica por cada miembro de la familia. Entonces yo le pedí a una historiadora argentina, que ella me dijo, no, sí, yo el libro lo tengo, y me sacó la copia de esa página que correspondía a Manuel Saubité, así que yo le presenté la esquela biográfica al Dicasterio, a la Congregación de los Santos. Así que esto es una labor de paciencia y de al estilo de la KGB. Vamos a ir a una pequeña pausa, Silvia, si te parece, y dentro de nuestros oyentes están más que informados sobre lo que significa una causa, ser postuladora y todo lo que la Iglesia nos pide para llevar a los altares a una persona. Ahora, después de esta breve pausa musical, ya entramos a contar cosas hermosísimas. Van a ver ustedes las anécdotas tan lindas de Mamá Antula, que en toda Argentina ya le debemos ese llevar la antorcha de la fe, y que hasta hoy la conservamos, y ya hoy nos podemos encomendar con mucha más confianza a su intercesión. Volvemos en un momento. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. Para ser un dulce nido, para ser
¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Bueno, continuamos en el programa con Silvia Correale, postuladora de la causa de canonización de María Antonia de Paz y Figueroa, más conocida como Mamá Antula. Bueno, Silvia, ha sido una introducción un poco larga, pero yo creo que muy necesaria para nuestros oyentes, para también saber cómo la Iglesia se comporta en toda causa de canonización y beatificación. Pero ahora sí, pues esperamos que después de esa posición que debes tener de más de 800 páginas, que nos enriquezcas, que nos llenes de fervor, porque debes tener un montón de anécdotas sobre Mamá Antula. Yo lo que quería compartir un poco con ustedes también era que al final de la información, al final de una introducción a las virtudes, habíamos sintetizado la espiritualidad de María Antonia, haciendo referencia a las características de la espiritualidad ignaciana, y que bueno, era lo que yo quería compartir con ustedes, porque pienso que puede ser interesante, ¿no? Verlo, sentirlo así sintetizado, ¿no? Así que eso es lo que querría compartir primero, y después les cuento algunas anécdotas. Sí, yo te voy preguntando. Bueno, como habíamos estado diciendo, ¿no? María Antonia de San José, beata de la Compañía de Jesús, como ella misma firmaba sus cartas, y como se prueba por las declaraciones de los testigos, sí, y los documentos aportados en la instrucción diocesana, o como decíamos, proceso informativo, vivió heroicamente toda y cada una de las virtudes cristianas. Pero resulta oportuno subrayar que en este ejercicio heroico de las virtudes ella se presenta como modelo, a ella se la presenta como modelo de vida, especialmente para quienes con fidelidad a la acción del Espíritu Santo siguen el camino de la santidad, que con características específicas constituye el Instituto de la Compañía de Jesús, aprobado por el Papa Pablo III el 27 de septiembre de 1540, con la bula Regimini Militantes Ecclesiae, confirmada por la bula de Julio III, Expositi Debitum. En la biografía de María Antonia y en la información sobre las virtudes emerge claramente la vida esencialmente apostólica que vivió la sierva de Dios, hoy llamamos de Santa, con las notas distintivas propias de la espiritualidad ignaciana, es decir, basada en un cristocentrismo apostólico para la mayor gloria de Dios, universal y realista. Tal nota característica llevó a vivir a María Antonia junto con sus compañeras de beaterio la comunidad en dispersión y la vida apostólica como un instrumento de la gracia divina. El voto de virginidad y la vida en común los vivió también con carácter apostólico, en plena sintonía con el Instituto de la Compañía de Jesús y siguiendo el modelo del tipo de vida que Dios donó a la Iglesia y al mundo en su fundador San Ignacio de Loyola. O sea, las características son de la espiritualidad ignaciana: una vida religiosa esencialmente apostólica, un cristocentrismo apostólico para la mayor gloria de Dios, y el cuarto elemento, el instrumento de la gracia, como son instrumentos de gracia quienes viven la espiritualidad jesuita. La sierva la santa vivió proféticamente para su época una especificidad de modelo de vida consagrada que hoy se presenta como virgen consagrada, ¿no? Así es. Como virgen seglar. Que entonces no, o sea, existía y no existía de hecho, pero no existía reglamentada por la Iglesia, ¿no? Sí. Eso no va a ser reglamentado hasta después que reglamenten los institutos seculares después de Pío XII, o sea, imagínate, ¿no? Pero era una cosa bastante profética para su época. Claro, ¿no? Así es, sí. Era parecido a lo mejor a las terciarias de otros institutos religiosos o órdenes como los dominicos, los mercedarios, ¿no? Que tenían estas mujeres terciarias, como nosotros recordamos Santa Rosa de Lima, ¿no? En América Latina. Así es, sí. San Ignacio de Loyola presentó la vida religiosa, es decir, los tres votos, pobreza, castidad y obediencia, y la vida en común, como esencialmente apostólica, como sustancia de su fórmula de vida consagrada.
La espiritualidad nace de la experiencia de los ejercicios espirituales y se despliega en una disponibilidad apostólica que tiene como objetivo el mundo entero, con plena adhesión a la voluntad del pontífice, cual signo de una mayor devoción a la sede apostólica y de la seguridad en ser guiados permanentemente por el Espíritu Santo en la realización del apostolado. A lo largo de la biografía documentada y de la información sobre las virtudes, emerge claramente que la espiritualidad que impulsó la inmensa disponibilidad apostólica de María Antonia fueron los ejercicios espirituales de San Ignacio, a cuya organización y realización dedicó la mayor parte de su vida. También se prueba sin dificultad que su disponibilidad apostólica tiene como objetivo el mundo entero, en una total adhesión a la voluntad del pontífice. En efecto, nuestra Santa María Antonia solicitó muchas veces en sus cartas al padre Juárez que le obtuviera licencias e indulgencias pontificias para que su apostolado fuera extensivo y beneficioso para el mayor número posible de personas, como consta en la biografía. El padre Francisco Urías escribía desde Italia a don Ambrosio Funes: sobre el apostolado de la señora Beata, quiero que en particular me diga lo que supieres, pues aquí son celebradas con razón sus fatigas. B. Quisosenticismo apostólico. La respuesta del hombre para dar su colaboración a Cristo en el espíritu ignaciano nace del amor y la gratuidad redentor y es impulsada por la generosidad. En la vida de la sierva de Dios, hoy Santa María Antonia, es constante la respuesta generosa a colaborar con la dilatación del reino de Cristo, que nace de su amor y de la gratuidad al Señor, como queda probado en la biografía y en la información sobre las virtudes. Silvia, y aquí yo quiero hacer una intervención porque me parece que lo que nos estás leyendo del Apostilio es precioso, y sobre todo que nos demos cuenta lo que ella hizo, porque estamos hablando de una época en que la Compañía de Jesús, que ya lo habíamos visto en el programa anterior, había sido expulsada, y paradójicamente en el único país donde queda en pie es en Rusia, o en la única región donde queda en pie es en Rusia, y aquí ella... lo que comentabas, ¿no? Que realmente era como algo totalmente novedoso en cuanto a lo apostólico, porque o había monjas de clausura que se dedicaban y estaba muy claro su destino, que era rezar y llevar una vida contemplativa, o estaban, o la gente laica, ¿no? Buenos cristianos, pero ella se dedica siguiendo la espiritualidad ignaciana, pero esto de San Ignacio que es impresionante, todo para la mayor gloria de Dios, que mezcla el apostolado, son santos en la acción, ¿no? Contemplativos dentro de la acción, y esto es como lo que ella va introduciendo un nuevo modo de vida que resulta completamente novedoso para la época, pero además lo impresionante y donde se ve que efectivamente el Espíritu Santo la asiste, como bien nos acabas de leer, porque empiezan a seguirla una serie de mujeres en una correría apostólica, y estamos hablando de gente, bueno, ella por ejemplo era de una familia muy noble, y seguramente entre las seguidoras había un poco de todo, pero además con una novedad, porque los ejercicios de San Ignacio eran predicados durante 8 días. Ella tenía que buscar la casa, tenía que buscar el predicador, tenía que acondicionarla, y encima de eso eran gratis, porque ella iba buscando gente y le pagaba los ejercicios. O sea, ella se encargaba, se encargaba de toda la manutención, y es precioso ver cómo va llevando desde gente que se desenvuelve en las grandes élites como los campesinos, y esto recorriendo toda Argentina. Con lo cual, ¿por qué responde tan claramente a la espiritualidad ignaciana? Primero por ese espíritu de fe, evidentemente, también en respuesta a San Ignacio, que era un luchador y un batallador, recordemos que era militar, y después, evidentemente, a esa fuerza que da el Espíritu Santo en momentos, creo que ha sido canonizada en un momento de la historia magnífico, porque la podemos tener como patrona los que ahora vivimos en momentos tan difíciles de instaurar la fe, en los que uno dice, bueno, yo voy a invitar a un retiro espiritual a alguien, me cuesta ayuda y Dios sí ayuda un día, pues ella 8 días y totalmente en silencio, como San Ignacio lo pedía, ¿no? Sí, aparte que era una época también distinta, que era como más adaptada al ritmo de vida que llevaba la gente, que era mucho más lento, más calmo, con menos compromiso, y aparte en Buenos Aires que había un teatro, el Basti, parece que era
Entonces ir al teatro parece una cosa tremenda. Digamos que era más, la gente estaba más predispuesta a lo mejor a hacer, sobre todo las mujeres que no trabajaban, no estudiaban, no que bueno, pero hoy también casa, es posible, ¿no? Silvia, hoy tenemos que hacerlo de Mamantula, Sí, Silvia, pero, una cosa. Digamos, lo importante es esto, lo importante de Mamantula, que sacando las diferencias culturales, o el contexto sociocultural de ella y el nuestro, es verdad, que fue una mujer, el Señor la llamó, porque ella dijo, yo sentí que el Señor me llamó, yo no era digna, pero bueno, el Señor me llamó a esta misión de llevar los ejercicios espirituales. Primero se sintió de hacerlos en Santiago, después se sintió de salir de Santiago a los alrededores, digamos, de lo que nosotros podríamos decir dentro de la provincia de Santiago del Estero. Y después verdaderamente sintió que el Señor la llamaba a recorrer el norte argentino y lo recorría siendo mujeres, ¿no? Siendo una mujer y acompañada de otras 2 beatas de la compañía. Porque la Beata de la Compañía era una institución que tenía la Compañía de Jesús para poder organizar esas mujeres que la ayudaban en el apostolado, que la ayudaban en la catequesis, y por eso Mamantula ayudaba a los jesuitas en la catequesis a los niños quechua, y por eso le decían Antula, que Antula es Antonio en quechua, a los niños chicos del catecismo. Y eran ellos los que le decían Mama Antula, porque Mama para los quechua significa más que madre para nosotros, sería una madraza, una gran madre, una cosa excepcionalmente madre, y eso es lo que era verdaderamente ella, ¿no? Después nosotros sabemos que en la espiritualidad ignaciana el tema de la mayor gloria de Dios se realiza en la santificación de las criaturas, en su voluntad formal de amar y hacer la voluntad de Dios, que era lo que ella, vos lees las cartas y en el fondo las cartas dicen siempre lo mismo, o sea, por más que cuenta detalles, siempre está ahí en lo que es esencialmente ignaciano, aplicándolo, como decía, ¿no? Aplicando la espiritualidad ignaciana, que es realista. Que este mandamiento del amor ellos lo hacen realidad en las cosas pequeñas, porque el objetivo constante de vivir en todo la voluntad de Dios la lleva a buscar la encarnación del servicio amoroso en la circunstancia concreta de la vida. En esto radica el carácter realista de la espiritualidad ignaciana. Y vos lo ves en las cartas, que era así, y que ella lo vivía, en cada momento de su vida lo vivía. Por ejemplo, en la biografía documentada, porque, a ver, para vivir esto tiene que estar en cada circunstancia, sobre todo si son circunstancias importantes, entonces vos tenés que determinar cuál es el verdadero, mejor y mayor servicio a Dios. El verdadero, el mejor y el mayor servicio a Dios. Y esto te obliga constantemente al discernimiento. Y vos en las cartas de María Antonia lo ves claramente. Entonces, esto de ahí surge el carácter de reflejo y de verificación, de disponibilidad y de aceptación en todo aquel que vive la espiritualidad ignaciana, y en ella se ve claramente. Y aparte esto lo ves, por ejemplo, en distintos momentos de la vida. Por ejemplo, cuando decide la primera misión en las afueras de Santiago, que recién te contaba, cuando le surge la idea de que está viviendo en Córdoba, que estuvo viviendo en Córdoba 5 años, y decide trasladarse a Buenos Aires. Y hace todo ese discernimiento. Y cuando le invitan a pasar a Montevideo, lo mismo. Montevideo, se sabe que ya a mediados de 1790 debía estar en Montevideo, porque ella escribió una carta que está fechada en agosto de 1790 y ella estaba en Montevideo, la fecha en Montevideo. Y después, a finales de 1792, ya está en Buenos Aires. ¿Cuándo empieza la construcción de la casa que tenemos aquí en Buenos Aires? Y en ese momento, porque ella tiene que volver para eso. Se vuelve de Montevideo porque tiene que seguir con la construcción, supervisando la construcción, ¿no? Tiene que empezar con la construcción de la casa. Y bueno, además estuvo al tanto de todos los detalles. Bueno, nada, dice aquí la técnica que nos va acabando el tiempo y me da mucha pena porque es precioso. Pero, a ver, centrémonos un poco. Hay un montón de anécdotas preciosas. Algunas las contamos el programa pasado. Pero justo cuando ella va a llegar a Buenos Aires, que es no es el Buenos Aires, el gran Buenos Aires que vemos hoy, sino es un Buenos Aires más bien lleno de lodo, tipo los extrarradios de ahora de Buenos Aires. Y pues llega además ya lo contamos la vez pasada, pero eran 9 meses esperando una respuesta positiva del obispo. Luego ya llega otro obispo que una mano misteriosa le va arreglando todo. Pero qué lindo, porque ella, como San Ignacio, ¿no? Ese amor a la Virgen, cuando llega a Buenos Aires, que llegan agotadas, entra a la capilla, a la Iglesia de la Piedad,
y lo primero que se encuentra es una Nuestra Señora de la Piedad del Monte Calvario, que era muy devota de la Virgen de los Dolores. Y entonces empieza, toda la correría apostólica con tandas de ejercitantes, de 200 personas, 250, pero a mí me llama mucho la atención la construcción de la casa, porque también era lo que tú dices, por supuesto, ¿no? El discernimiento constante en San Ignacio, en la espiritualidad ignaciana, pero cómo se iba haciendo a la gente muy culta, y dentro de la casa también va diseñando la casa con pinturas, de tal manera que la gente que, por ejemplo, no sepa leer, pues con la pintura ya, que eso es muy, muy famoso en los conventos de antes, que pueda tener una catequesis recorriendo las paredes de los claustros, ¿no? Caminando alrededor. Sí. Y bueno, eso creo que es... Eso sí. Sí. Ahora, mira, los lotes, el tema de la adquisición de los lotes empieza a finales de 1788. Porque se define en 1788 la Ciudad de Dios entra en posesión de un terreno de más de 15.000 varas cuadradas, delimitado por lo que hoy son las calles Salta de Lima, Estados Unidos e Independencia. Y entre los bueno, Silvia, aquí mi técnica me está diciendo que tenemos 30 segundos y que no hay manera. Así que, tenemos todavía 1 minuto. Cierra el programa con alguna cosa que a ti, como postuladora, que eres un testigo fehaciente, te haya impactado de Mamantula. Tenemos 30 segundos. Nada, es lo que decimos siempre, o sea, una mujer de fe que amó profundamente al Señor y que se entregó con generosidad viviendo la espiritualidad ignaciana en cada momento, es eso. Bueno, Silvia, pues muchísimas gracias, y de verdad que esperamos, que nos alegra muchísimo que hayas podido terminar esta causa como argentina, además un orgullo para ti y para nosotras, para todos los que vivimos aquí en Argentina, los que son argentinos, los que no somos, pero vivimos en Argentina, pues todo un orgullo. Los invitamos también a visitar la casa que Mamantula dejó aquí en la ciudad de Buenos Aires. Pidámosle a esta santa que nos dé ese valor, esa parresía, para en tiempos difíciles anunciar el Evangelio con la valentía y decisión que ella tuvo. Pues muchísimas gracias, Silvia. Un gusto, saludos a todos, y bueno, que el Señor les conceda muchas gracias por la intercesión de Santa María Antonia de Paz y Figueroa, Mamantula. Gracias, pues con seguridad que sí. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.